Bienvenidos a este podcast titulado Educación Rural en Colombia, Raíces Históricas y Caminos de Transformación, un espacio de reflexión crítica y decolonial sobre la educación rural en Colombia, sus desigualdades históricas y las posibilidades de transformación desde las pedagogías críticas y decoloniales. Hoy queremos hacer un recorrido por la historia de nuestra educación, pero no desde los libros, sino de lo que seguimos viviendo en nuestras escuelas rurales, como las del Bajo Cauca antioqueño. Queremos entender cómo esas huellas que dejó la colonia todavía se sienten en el aula, en los caminos, en las voces de nuestros niños y niñas. También queremos pensar juntos cómo desde nuestras raíces, desde las pedagogías críticas y decoloniales, podemos abrir caminos nuevos hacia una educación más justa, más humana y más nuestra. Estamos compartiendo este podcast los docentes Melissa Salcedo, Atanasio Valencia y yo, Jennifer Torres, quienes compartiremos reflexiones y experiencias que nos permitan analizar cómo transformar la escuela rural en un espacio de resistencia y esperanza. Bueno, como un inicio, me gustaría comenzar planteando una pregunta fundamental para el tema. ¿Cómo creen ustedes que influyó la época colonial y republicana en la construcción de la escuela, especialmente en el contexto rural de Colombia? La educación en tiempos coloniales y republicanos, para comprender los retos actuales, es necesario mirar hacia atrás. Durante la colonia, la educación estuvo al servicio de la evangelización y las élites. Osenbach, 2004, señala, el sistema educativo fue concebido como un instrumento para consolidar el poder colonial y religioso orientados a la gente. Esa exclusión se mantuvo durante el siglo XIX, como lo explica el investigador Pérez Idarraga, 2019. Las políticas educativas del siglo XIX reforzaron una educación para la élite y excluyeron los sectores populares. Esto nos lleva a una reflexión crítica, donde nos preguntamos qué implicaciones tuvo que la escuela rural no naciera como un derecho, sino como un privilegio urbano. Bueno, la escuela rural no era un derecho, era un privilegio urbano y que solo unos pocos podían tenerlo, pero aún sus consecuencias se pueden sentir en las veredas o zonas aledañas, donde varias familias campesinas asumieron el reto de educar a sus hijos a través de las tradiciones y el trabajo comunitario. Ahora, profundizaremos en la persistencia de las desigualdades en el campo. Cuando observamos la escuela rural de hoy, notamos que muchas de estas brechas persisten. La falta de infraestructura, maestros suficientes o conectividad muestra cómo las desigualdades históricas se han mantenido. Osenbach, 2004, lo asume con claridad. La historia educativa es también la historia de la exclusión. La pedagogía crítica nos recuerda que no basta con llevar pupitres y contenidos urbanos al campo. Maldonado, 2008, afirma que la pedagogía crítica denuncia las injusticias sociales y fomenta la acción transformadora desde la escuela. Basados en esto, nos podemos hacer la siguiente pregunta estratégica. ¿Estamos realmente brindando a nuestros campesinos una educación que dignifique sus valores, su territorio, sus saberes? ¿O seguimos imponiendo un currículo ajeno a sus realidades más justas? Profe, tu pregunta es muy importante porque nos invita a ver que la escuela rural no puede entenderse sola, sino en relación con las desigualdades históricas que heredamos desde la colonia. En ese tiempo, la educación estaba pensada para la evangelización y las élites, y lo más preocupante es que esas lógicas se fueron consolidando con los años.
dejando de lado a la mayoría de la población rural, como bien lo advierte el filósofo Paulo Freire en 1970, donde dice que la educación puede ser un acto de dominación o un acto de liberación. Y en nuestro contexto muchas veces ha servido más para callar que para dar voces a las comunidades campesinas. Por ejemplo, en los currículos oficiales seguimos encontrándonos con esto, que durante años invisibilizaron la historia, los saberes y la memoria de las comunidades rurales, dando privilegio a las narrativas urbanas ajenas a la vida del campo, que además, cuando la escuela niega esas retentivas, también impide la construcción de identidades críticas y colectivas. Por eso, modernizar, actualizar y cambiar la educación rural no es solamente un desafío pedagógico, por el contrario, involucra también los intereses políticos y culturales. Así pues, busca reconocer al campesino y a las comunidades veredales, rurales, no como solo receptores de conocimiento, sino personas que crean conocimiento, construyen una experiencia en el corazón mismo de nuestra sociedad. Continuando con lo que venimos hablando, cabe mencionar que los caminos de transformación desde pedagogías críticas y decoloniales nos invitan a pensar en otras escuelas posibles. Giraud 2013 nos recuerda que los docentes son intelectuales transformativos, capaces de vincular la teoría con la práctica y lo local con lo global. Esto significa que en la escuela rural podemos rescatar los saberes campesinos, la memoria oral, las luchas comunitarias y la diversidad cultural como parte fundamental del aprendizaje. Sin embargo, los retos no son solo pedagógicos. La tecnología, si no se implementa con justicia social, puede ampliar la brecha, como advierte Maldonado 2008. La incorporación de las TIC sin una perspectiva social reproduce la brecha educativa. En la misma línea, la UNESCO 2020 insiste en que la innovación educativa debe estar guiada por la equidad y la justicia social. Por eso, la transformación educativa en el campo no consiste solo en entregar computadores, sino en garantizar acceso, formación docente y pertinencia cultural. Durante la historia, la educación en Colombia hace un destello de rechazo, pero además de fuerza, donde las poblaciones rurales, campesinas, afrodescendientes e indígenas han comprobado que en la escuela no solo se transmite conocimiento, y puede ser un lugar de memoria, dignidad y justicia social. Las pedagogías críticas y decoloniales nos invitan a no seguir repitiendo las mismas formas que vienen desde la colonia, esas que muchas veces no hablan de nosotros ni de lo que vimos en el campo. Nos llaman a mirar con el corazón lo que hacemos en la escuela, a construir desde nuestra tierra una educación que libere, que nos dé voz y que transforme nuestras realidades. Es como nos surge esta pregunta que queda abierta: ¿cómo lograr que la educación rural sea verdaderamente un inicio de igualdad y oportunidades para todos? Le agradecemos por formar parte de esta reflexión. Nuevamente confirmamos que la educación rural tiene raíces profundas y sendas abiertas para transformarse. Ojalá que todo lo conversado les sirva para seguir pensando y repensando la escuela como un espacio de dignidad, justicia y también de esperanza para nuestros niños y niñas. Y que entre todos podamos soñar y construir
una educación rural que recoja los saberes de nuestras comunidades, los cuentos de los abuelos, las luchas del campo y que nos abra horizontes nuevos. Es un gusto enorme compartir con usted. Nos encontramos en una próxima ocasión para seguir caminando juntos hacia una educación más liberadora y transformadora. Un abrazo grande. Hasta pronto.